Este vídeo, como os decía, va de comparar, de poner blanco sobre negro la gestión de Real Madrid y la gestión del Barça, y el por qué pues un club está pues en una determinada situación, en una disposición, en mi opinión, muy favorable para afrontar el futuro, y el otro pues se está aferrando a un presente casi pasado, con todas sus fuerzas, ¿no? Y hay varios puntos que quería comentar, ¿no? Para ir iniciando el contenido del vídeo. El primer tema sería tener claro cómo se produce esto, es decir, evidentemente la crisis sanitaria no lo explica todo. La crisis sanitaria no lo explica todo, explica una buena parte. Sin duda ha actuado como una especie de acelerador de un proceso que realmente llevaba muchos años produciéndose. Es así. El Real Madrid, por ejemplo, lleva muchos años siendo muy cauto, muy austero económicamente, ¿no? Recordemos, por ejemplo, cuando salió Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, tras su marcha, dejó 90 millones de euros, que perfectamente lo que le pedía el cuerpo a todo el madridismo era salir al mercado a comprar cualquier jugador que tuviese un poquito de nombre, que pudiera de alguna manera disimular o de alguna manera atenuar, ¿no?, la pérdida de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, el Real Madrid no hizo eso. Se guardó el dinero porque seguramente no vio una oportunidad de mercado para que tuviera sentido y que cuadrara con las cuentas y con un proyecto deportivo con cara y ojos, ¿no? Pero acordaos lo que hizo el Barça cuando vendió a Neymar, cuando se marchó Neymar, cuando el Paris Saint-Germain pagó la cláusula de Neymar. Pues todo lo contrario. Pero no es en ese punto en el que quería empezar. Quería, sobre todo, empezar explicando esto, ¿no? Es decir, que no todo ha sido el COVID, no todo ha sido la crisis sanitaria, sino que esto ya viene de antiguo, ¿no? Leía una noticia en el diario AS, en el que se hacían eco, aparecían las noticias referentes a todo el tema de la auditoría que se estaría haciendo sobre la gestión de la anterior junta directiva, dirigida por Josep María Bartomeu, en la que vendrían a decir que la incidencia que habría tenido en la situación económica actual del Barça la crisis sanitaria apenas rondaría entre el 10 y el 15%. Es decir, la crisis económica que vive actualmente el Barça es causada entre un 90 y un 85% simple y llanamente por mala gestión. Por una gestión populista, la gestión populista que llevo varios vídeos comentando con vosotros. Por eso están como están. No por el COVID. El Real Madrid también ha sufrido la crisis sanitaria. El Real Madrid también ha tenido una gran pérdida de ingresos, como el Barça, muy parecida, seguro. Pero en cambio el Real Madrid cierra sus cuentas con números verdes, con escaso beneficio, no llega ni al 1.000.000 de euros, pero por lo menos ha cuadrado sus cuentas. Y el Barça no. Y encima nos pretenden vender que, claro, que esto ha sido culpa de la crisis sanitaria. A veces contradiciéndose, es decir, en la propia directiva del Barça han sido los primeros en decir que ni muchísimo menos la crisis sanitaria explicaría las cuentas del club, que ni muchísimo menos explicarían
ni muchísimo menos la pésima gestión que se vendría realizando desde hace años en el Barça, ¿no? Por supuesto, a esta directiva, cuando le conviene soltar eso para desprestigiar a sus rivales, a la anterior junta directiva dirigida por Bartomeu, pues lo sacan. Y cuando no les conviene, pues te dicen que la culpa es de la crisis sanitaria. Eso es lo que están haciendo. Eso es lo que están haciendo y conviene que lo tengáis claro. Conviene que lo tengamos muy, muy, muy claro. Pero por ir entrando en materia, tengamos claro, pues ante una crisis de las dimensiones que ha supuesto la crisis sanitaria, evidentemente cualquier club, cualquier empresa, cualquier gobierno, cualquier entidad que maneje dinero, que maneje ingresos y gastos y que se ciña una cuenta de explotación, pues evidentemente ante una situación así, para su propia supervivencia, tiene que tomar una serie de medidas que en mayor o menor medida todos los clubes han ido tomando a su manera, ¿no? En el caso del Real Madrid, ¿no? Vamos a empezar, por ejemplo, por el tema de la reducción salarial. El Real Madrid acometió una verdadera reducción salarial. El Madrid sí acometió una verdadera reducción salarial. La primera temporada, toda la plantilla, absolutamente toda la plantilla, se rebajó su sueldo un 10%. Toda la plantilla. Se llegó a un acuerdo con los jugadores y se redujo el salario de los jugadores en un 10%. A la temporada siguiente no se llegó a un acuerdo con todos, no ha trascendido con quienes sí y con quienes no, pero se sabe que buena parte de la plantilla la temporada pasada se volvió a reducir otro 10% su salario. Ahí sí hubo una reducción real. En cambio, eso en el Barça, por comparar, eso no se ha producido. En su caso, para no cabrear a las vacas sagradas, para no incomodar a la opinión pública, para no preocupar o inquietar a la masa social del Barça, lo que se hizo fue una especie de solución intermedia que ni muchísimo menos solucionaba o ayudaba a solucionar el problema, simplemente lo postergaba, que era diferir pagos. Oye, este año te pago 3 millones menos, pero no te preocupes que esto lo vas a tener en las temporadas siguientes de tu contrato. Con lo cual, económicamente, es lógico que pensar que no era más que una manera de trampear las cuentas de ese año, de salir del paso como fuese, de la manera más chapucera posible, para salir del paso, tener contentitos a las vacas sagradas, y no preocupar, no dar una imagen de mala situación económica de cara a los medios de comunicación, a la opinión pública, a la masa social del Barça. Así lo hicieron. Una vez más tenemos la contraposición de un club que va de cara, que hace las cosas como se tienen que hacer, que afronta las cosas tal y como vienen, y que toma medidas que al final tienen un beneficio para el club, a pesar de que no sea agradable leer en los periódicos que tu plantilla tiene que reducirse un 10% su salario. No es agradable, no es una buena imagen, pero el Madrid lo hizo, lo afrontó. El Barça no. Y ahora están sufriendo las consecuencias. Ahora se está hablando de que pretenden reducirle el salario entre un 40 y un 50% a esas famosas vacas sagradas, que ya estamos viendo que ni muchísimo menos, por las informaciones que están apareciendo, ni muchísimo menos van a ceder. Y lo que se está planteando desde hace días es más de lo mismo, es decir, con esta nueva junta directiva, insisto, no la de Bartomeu, sino la de Laporta, estarían apostando por lo mismo, diferir pagos.
esta temporada para salir del paso te rebajo el sueldo un 40%, pero no te preocupes que incluso, mira, hasta te alargo años de contrato y hasta vas a salir ganando y todo. Vas a acabar en total cobrando más dinero, porque encima te aseguro más años de contrato. Esto es lo que se está diciendo. O sea, estamos hablando bueno, pues de un Messi, pues no sé, acabando su carrera supuestamente con 39 años de edad, a un Busquets acabando con 37, a un Piqué acabando con 38-39, con un Jordi Alba 3/4 de lo mismo, etcétera, etcétera. Es decir, esta es la manera en la que está gestionando las cosas el Barça, en cuanto a reducción salarial se refiere. Una reducción que no es tal reducción, sino es posponer un problema que cada vez se les va a ir haciendo más y más grande. Que cada vez se les va a ir haciendo más y más grande. Y para eso no hace falta ser un erudito económico. Para eso simplemente hace falta saber sumar y restar. No hace falta más. Que lo tengamos claro.